En este acercamiento a la persona de Jesús, nos miramos ahora a este tema en el que, después de ver a Jesús que nos muestra el rostro de Dios y que nos enseña a rezar, nos enseña a orar, vemos que esa oración siempre está enfocada hacia el amor, ¿cierto? En lo que Jesús nos dice que tal vez la mayor enseñanza que Jesús nos deja es que la mejor relación que podemos tener con Dios es amar y que el amor es precisamente el significado de lo que es Dios para nosotros. Entonces, vamos a este tema. Jesús nos enseña a amar. Toda la vida de Jesús está relacionada con otras personas. Su manera de hablar, las acciones que realiza siempre tienen en cuenta a los demás. El amor es lo que inspira esa relación. Es lo que hace que esa relación tenga sentido. Y el amor es también ese signo de nuestra relación con Dios. Vamos a ver que durante la vida de Jesús, siempre al comienzo de su ministerio, especialmente hace poco que celebramos nosotros la Pascua, en el tiempo pues de preparación para la Pascua en la Cuaresma, hay un domingo donde leemos las tentaciones, ¿cierto? Yo creo que las tres tentaciones de Jesús no son solamente tentaciones que son dirigidas a él, sino que son dirigidas a también a todos nosotros como cristianos, ¿cierto? El dinero y la comodidad, que es la primera tentación. La segunda, que es la publicidad y la fama. Y la tercera, que es la del poder y del dominio. Esta tentación del dinero y la comodidad la vemos muy bien, sobre todo en este Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, que vemos todas las tentaciones. La primera parte tiene que ver con ese acercamiento del demonio, del enemigo que se acerca a Jesús y le dice que convierta las piedras en pan. Esa respuesta de Jesús de decir que no solo de pan vive el hombre, es una respuesta de darse cuenta de que no solamente la comodidad es lo que nos permite a nosotros amar, ¿sí? Es muy fácil amar cuando estamos en comodidad. En las incomodidades es difícil amar. Lo segundo tiene que ver con la publicidad y la fama, que es esa escena en la que llevan a Jesús a lo alto del templo y le piden que se tire. Y Jesús le dice que no tentarás al Señor tu Dios. No es el hecho Jesús no quiere que crean en Él porque hace cosas grandes, sino que crean en Él porque Él muestra con su vida que es posible creer. Y yo creo que nuestra grandeza, la grandeza que nosotros debemos buscar en nuestra vida no es el hacer las cosas porque nos vean, sino hacer las cosas verdaderamente porque están inspiradas en una experiencia profunda de Dios y de una experiencia profunda de encuentro con los demás. Y finalmente, la tentación del poder y del dominio, que es la de mostrarle todos los reinos de la tierra y decirle al diablo, pues te los entrego si tú me adoras. Y finalmente, la respuesta de Jesús es que solamente a Dios adorarás, ¿cierto? Que no es creer y no es amar solamente por el hecho de que uno tenga a otras personas que le van a rendir pleitesía a uno, que van a sentir que uno es más grande y más importante que el otro. Y Jesús quiere que ante todo el sentido de amar sea servir. Entonces la grandeza para Jesús es eso, amar y servir. Amar a todos, sin ningún tipo de barreras, incluso a los enemigos. Un amor que sea desinteresado, gratuito, generoso, sin recompensas. Un amor que sirve y que se entrega. Un amor que acoge, que perdona. Un amor que no condena, que salva, que rehabilita, que hace a la otra persona completa, o sea, que vuelve a restaurar al otro. Es un amor que da la cara, que se juega por el otro y también por defenderlo incluso de la injusticia. Y un amor que se hace al extremo, un amor que es capaz de dar la vida por las personas a las que quiere. Ese es el amor esa es la grandeza de Jesús, ser capaces de amar. Y como tal vez en la Biblia la mayor forma en la que se expresa este amor es en esta parábola del buen samaritano. Es una parábola que encontramos en el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. Un hombre iba bajando de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel mismo camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo.
Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: anda y haz tú lo mismo. Esta parábola del buen samaritano nos muestra precisamente eso, nos muestra que estamos llamados a servir, que mejor manera de decir que uno ama a alguien que ser capaz de ayudarle en esos momentos en los que se encuentra más bajo, en los momentos donde la mayor debilidad y limitación que tenemos nos afecta. Por eso yo creo que hay un gran compromiso. Jesús tiene un gran compromiso que es de descubrir que en este mundo hay pobreza. Hay gente que no tiene lo necesario. Y la realidad de la pobreza es cercana a todos porque en cada sociedad siempre han habido personas marginadas y oprimidas. Y Jesús nos enseña que la mayor relación que nosotros podemos tener con Dios siempre está mediada, siempre está, tiene como esa particularidad de que tiene que ver con las personas más necesitadas. En el tiempo de Jesús, en tiempos de Jesús, los pobres se encontraban dentro de aquellas personas que no eran, de acuerdo a la mentalidad religiosa de la época, no eran los preferidos de Dios, ¿cierto? Que eran los grupos sociales que se encontraban a un lado. Siempre la riqueza se veía como un don de Dios, como un regalo de Dios. El estar sano, el tener los medios económicos necesarios para vivir, siempre eran vistos como una bendición. Y aquellos que no los tenían, pues eran malditos. Para los judíos, los preferidos de Dios eran los que conocían la ley, los que la cumplían exactamente, los que pagaban impuestos al templo, los que no trataban con los extranjeros, los que no se relacionaban con los pecadores, los que tenían buena salud, los que guardaban el sábado, los que no tomaban alimentos impuros. Estos eran las personas que, de acuerdo a la mentalidad de la época, eran los preferidos de Dios. Por tanto, todos aquellos que no estaban en esos grupos, pues nada, eran rechazados. Pero para Jesús las cosas son diferentes, ¿cierto? Jesús dice: vea, los preferidos de Dios, ¿quiénes son? Los marginados, los que se consideran últimos, los despreciados, los injustamente tratados, los pecadores y los enfermos, y las mujeres y los niños, que eran grupos sociales que se mantenían siempre a un lado. Por eso Jesús, en su relación con los más pobres y los más necesitados, siempre se siente, hombre, enviado especialmente a ellos. Él lo dice cuando lo lee cuando empieza su ministerio en Galilea, lo dice él muy claramente. O sea, yo he sido enviado a los pobres. Los proclama dichosos y felices, y recordamos lo que nos decía las bienaventuranzas. Convive con ellos y los llama amigos. A ellos dedica su atención, si recordamos todos los milagros que hace en favor de curar a los más necesitados, que quiere la liberación de sus males, ¿cierto? Cuando recordamos todos esos episodios en los que nosotros escuchamos en el Evangelio que libera de demonios, ¿cierto? Se identifica con ellos. Para Jesús son los primeros, son los preferidos de Dios. Y él mismo, o sea, Jesús mismo se hace pobre. Jesús no tiene una casa, Jesús vive caminando y la única posesión que tiene se la quitan en la cruz, ¿cierto? Que sería como lo que nosotros veríamos de la persona de Jesús. Ahora, pues, como actividad pues, de esta sección, pues les propongo que en un audio respondamos a la pregunta: ¿qué podríamos hacer nosotros hoy para ayudar a los pobres? O sea, según tú, ¿qué piensas que sería esa mejor manera de ayudarles? ¿Qué acciones crees tú que se realizan hoy para ayudar a los más pobres? Esa sería la pregunta, y esperaría pues la respuesta en un audio, muy pensando en vosotros mismos qué creéis acerca de esta realidad de la pobreza. Pues muchas gracias.